Ya lo voy a empezar a grabar. Entonces, el asunto aquí con las deleciones, recapitulando, para que se quede en la grabación, es que es más, clínicamente es más importante que se pierda información a que se gane, y las deleciones pueden existir como intersticiales, es decir, que solo se pierde un segmento de en medio del cromosoma. Las deleciones intersticiales tienen dos puntos de ruptura, donde se rompe cerca del centrómero y donde se rompe lejos del centrómero, por así decirlo. Vamos a decir proximal y distal, que realmente así se les dice. Punto de ruptura proximal es el que está cerca del centrómero. Punto de ruptura distal es el que está más lejos del centrómero. Y en las de lesiones terminales existe nada más un punto de ruptura. Y en estos casos de lesiones terminales, el telómero se regenera porque protege al cromosoma o lo que queda de él. ¿Sale? Entonces, yo espero que con los dibujitos pues ya quede un poquito más claro cómo funciona cada uno. Entonces, un ejemplo de lesión intersticial es la que ocurre en los pacientes que tienen un síndrome velocardiofacial. Los pacientes con síndrome velocardiofacial, como su nombre lo dice, tienen trastornos del velo del paladar, trastornos cardíacos y una facies característica. Los pacientes con síndrome velocardiofacial se caracterizan porque la apertura de la boca es relativamente pequeña, al igual que la apertura de los párpados. La distancia, o bueno, la longitud del párpado, si lo comparamos con un niño de la misma edad, va a ser un poco más pequeña. Y otra cosa que es característica en estos niños es esta forma de la nariz que le llaman nariz tubular, que se fijan, digamos, de manera común, la nariz tiende a ser un poco más angosta hacia la raíz y va haciéndose más ancha hacia la base, sobre todo en ciertas poblaciones. Pero en los pacientes con síndrome velocardiofacial esto no ocurre. Los pacientes con síndrome velocardiofacial eh, tienen una forma de su nariz que es como muy derechita en toda la longitud. Y entonces por eso se dice que tienen nariz tubular. En cuanto a las características cardíacas de los pacientes con esta alteración, es que tienen trastornos de lo que es el tronco cono, es decir, la parte de la asa cardíaca, perdón, que forma los grandes vasos. Y entonces pueden tener transposición de grandes vasos, pueden tener tetralogía de Fallot, pueden tener estenosis aórtica, lo que ustedes quieran y manden, que es relacione con la formación del tronco cono, de la arteria pulmonar y la arteria de la aorta, perdón. Esto puede ocurrir en estos pacientes. Incluso pacientes con tetralogía de Fallot aislada pueden en realidad tener un síndrome velocardiofacial. El síndrome velocardiofacial probablemente lo escucharon cuando llevaron embriología con el nombre de síndrome de DiGeorge, que fue el primer nombre que se le dio. Pero en el síndrome de DiGeorge, algo que es muy clásico y muy importante es que hay aplasia del timo o hipoplasia del timo, entonces hay inmunodeficiencia. Y lo que hemos visto es que los pacientes que tienen una delesión, una pérdida de la región 22q11, en realidad tienen lo que se llama un espectro. Es decir, puede haber pacientes que solamente tengan, por ejemplo, un paladar hendido submucoso, es decir, un paladar óseo que no selló bien, pero la mucosa del paladar está completa. Es un paladar hendido submucoso. Si alguna vez han escuchado gente que batalla, por ejemplo, diciendo la R, que dicen la R así como lo estoy haciendo, esos pacientes tienen algo que se llama rotacismo, y el rotacismo es un signo del paladar hendido submucoso. Entonces, los foniatras saben mucho así de, por ejemplo, que ciertos sonidos como decir pisada, el zzz, requiere de que se cierre bien el paladar, que se haga fuerza con el velo del paladar. Y entonces, si ustedes llegan a ver alguna vez a un foniatra valorando a un niño o a un paciente más o menos grande, les piden que digan ciertas palabras que tienen ciertos fonemas, y de esa manera la persona sabe dónde anatómicamente está el problema del lenguaje de ese niño o de esa persona.
Entonces, por ejemplo, si tienen frenillo lingual, pues hay ciertas palabras que no pueden decir bien, y si tienen un paladar insuficiente, como los niños con síndrome velocardiofacial, pues tienen otras características. Entonces, es muy interesante en ese aspecto la foniatría. Pero bueno, el asunto aquí es que es un espectro, y entonces habrá pacientes que solo tengan paladar hendido submucoso, y habrá pacientes que tengan todo el espectro y que sean lo que se llamaba síndrome de Di-George, y tengan la aplasia del timo y la tetralogía de Fallot y ta. Y entonces, para englobar todo ese espectro clínico que finalmente está causado por la pérdida de esta región del cromosoma 22, se englobó el síndrome o el término síndrome velocardiofacial. Y acuérdense que es un síndrome porque sabemos la causa, y la causa es la delesión de la región 22q11. ¿Vale? El síndrome velocardiofacial es el síndrome de lesión intersticial más común. Otro síndrome de lesión, pero ahora una de lesión terminal, es el síndrome de Wolff-Hirschhorn. Estos pequeños también tienen ciertas características faciales. Digo, a lo mejor ustedes ya notaron un par, por ejemplo, la forma de la frente, que se ve como si el frontal hiciera una especie como de cuña. Esta forma de la frente se dice que es una frente o un frontal en forma de yelmo griego, como de un, como de un, ¿Acueducto? ¿perdón? ¿Como de un acueducto? No. O sea, sí parece, ¿no? Pero no, o sea, como de un centurión. No sé si han visto que los dibujos de los centuriones, que es un casco como así. Que bueno, los centuriones eran romanos, pero da igual. El asunto es la forma del casco, que supone que así era, por ejemplo, el casco de Aquiles y todos esos. Pues es la misma forma que parece tener la carita del niño. Cuando ya bajan hacia el pómulo, pues ya se ve como si tuviera un casco. Entonces le dice que es un cráneo o un frontal en yelmo griego. Entonces, pues, ahora sí que va mucho de la imaginación. Que de hecho ya ni siquiera se dice así, porque pues la verdad es que, como muchas cosas en genética que ya hemos platicado, muchas descripciones son un poco peyorativas. Entonces, en este caso, pues ya no se le dice así, ya solo se dice que tiene un frontal amplio y las cejas son arqueadas. Entonces, así es como se describe esta parte de acá. El puente nasal aquí en este caso es ancho, a diferencia de los pacientes con síndrome velocardiofacial, que el ancho del puente nasal se mantiene, y aquí no, aquí se hace más delgado, y luego ya ven las narinas normales. Son niños que nacen con bajo peso y muchas veces tienen labio y paladar hendido, pero es muy frecuente que tienen restricción del crecimiento intrauterino. Entonces son pequeñitos que nacen pesando de término, que nacen pesando 2 kilos, 2 kilos 200, 2 300, 2 500, ¿sale? Y en este caso es una lesión terminal, es decir, se pierde todo el pedacito del brazo corto del cromosoma 4. Y es una lesión muy grande. Generalmente, cuando se logra ver en el cariotipo, es que se perdieron entre 20 y 25 mil, perdón, 25 millones de pares de bases. Entonces, son de lesiones muy grandes, y estas fueron de las primeras que se describieron clínicamente porque se podían ver en el cariotipo. Sin embargo, conforme fueron mejorando pues las técnicas de... Denme un segundo. Listo, sorry. Entonces, conforme fue avanzando la tecnología, pues ya fue un poquito más, o más bien ya fue más fácil detectar de lesiones más pequeñitas.
Y entonces pues se han ido describiendo desde los mediados de los 90, que esto empezó a agarrar mucho boom, como hasta hace unos 6 años, se han estado describiendo muchos síndromes relacionados a pequeñas lesiones o pequeñas duplicaciones. Bien, la duplicación entonces es lo contrario, es una ganancia del segmento cromosómico y entonces esto provoca una trisomía funcional de este mismo segmento. En algunos casos puede haber una lesión complementaria. ¿Qué quiere decir esto? Que esta región, vamos a poner un par de cromosimita, ¿no? Entonces vamos a decir que este cromosoma tiene una región A y una región B de mamá, y en el de papá tengo lo mismo, ¿no? Una región A, disculpen ahí mis garabatos, y una región B. Y entonces lo que puedo yo encontrar es que esta región B del cromosoma de papá se mueva acá. Y entonces así decimos que hay una deleción complementaria del cromosoma contrario. Esto técnicamente no debería de ser un problema, pero acuérdense que el genoma es una cosa tridimensional, entonces puede haber problemas en que esta región esté posicionada en un lugar donde no le corresponde. Entonces, eso puede suceder. También pueden ser duplicaciones aisladas, es decir, que se haya simplemente replicado nuevamente una región por culpa de los LCRs, que ya platicamos la clase pasada. Y entonces, por ejemplo, en esta animación lo que estamos viendo es una duplicación con una deleción complementaria. Pero hay veces que eso no pasa, la gran mayoría de las veces no pasa eso. Bien, por ejemplo, este grupo de pacientes tienen una duplicación en el cromosoma 7, que se fijan, incluso este cromosoma es un poquito más grande. Y curiosamente, muchos síndromes o muchos fenotipos que están asociados a duplicaciones, también se sabe que existe un síndrome asociado a una delesión. Por ejemplo, en este caso del cromosoma 7, la delesión sí es un síndrome mucho mejor caracterizado, que se llama el síndrome de Williams. En este caso, la duplicación se llama síndrome de Somerville. Esta es la región, la duplicación en el cromosoma 7 de la banda Q11.23. Bien, ahora, las inversiones son una situación que también tiene que ver más bien con acomodo más que con dosis. O sea, duplicaciones y deleciones son dosis. O hay de más o hay de menos. En las inversiones, en las translocaciones, hay una situación de posición. Y entonces, en el caso de las inversiones, yo tengo que saber para describirlas si la inversión, vamos a ver la animación, involucra al centrómero, y entonces si involucra al centrómero, con involucro al centrómero, entonces yo voy a decir que es una inversión pericéntrica alrededor de. Si no involucra al centrómero, entonces a esta inversión se le llama paracéntrica. Acuérdense que para quiere decir como al lado de. Entonces aquí está una inversión, ¿sale? O sea, aquí se ilustra con que se voltea el número 2, ¿ok? Pero acuérdense, y uno diría, bueno, pero es que no se está perdiendo información. Pues no se pierde técnicamente, pero es muy importante que ustedes tomen en cuenta que el cromosoma lleva un orden. Y entonces yo no sé si aquí me estoy echando la secuencia de un gen y ya la rompí, por así decirlo. Y esta es la deleción, perdón, la inversión paracéntrica, que aquí ya le doy más en la torre al cromosoma porque estoy cambiando de lugar un brazo con otro. Entonces, esas son las inversiones. Esta de aquí, la primera, es una inversión paracéntrica y esta de aquí es una inversión pericéntrica. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, tenemos la inversión pericéntrica del cromosoma 9. Esta inversión es súper frecuente
muchísima gente la tiene, probablemente uno de ustedes la tenga y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esta inversión involucra a una banda muy grandota de heterocromatina y es heterocromatina constitutiva. Entonces, no pasa nada. ¿Sale? En estos pacientes el fenotipo es normal. ¿Sale? Bien, luego están los isocromosomas. El isocromosoma es una especie de duplicación muy exagerada y aquí lo que voy a tener es que, si se acuerdan, mi cromosoma tiene un brazo corto y un brazo largo. El isocromosoma iso igual, lo que va a tener es que va a tener sus dos brazos formados de la información de un brazo corto, es decir, voy a tener un cromosoma con dos brazos cortos o un cromosoma con dos brazos largos. Reitero, ahí estoy perdiendo información y aparte la estoy duplicando. ¿Sale? Aquí lo que más se acepta es que el centrómero se dividió de manera normal y por eso se producen. Y si mi persona que tiene este tipo de cromosomas, de isocromosoma, tiene 46 cromosomas, va a ser una trisomía del brazo que está duplicado y una monosomía del brazo que falta. Porque voy a tener un cromosoma normal con un brazo corto y un brazo largo, vamos a decir el 18, y voy a tener un 18 con dos brazos largos, por ejemplo. Entonces voy a tener tres brazos largos, tres copias de la información del brazo largo y solo una copia del brazo corto. ¿Sí? Los isocromosomas se han descrito para muchos de los cromosomas autosómicos, el 5, el 8, el 9, el 12, para el 18 e incluso para el X. Lo veremos cuando veamos Turner. Entonces, aquí está. ¿Sale? Bien. Entonces, por ejemplo, hay pacientes con síndrome de Turner que tienen isocromosomas del X. Y mucho de su fenotipo se debe precisamente a la pérdida del brazo corto del cromosoma X. O sea, aquí en el brazo corto del cromosoma X hay muchas secuencias que tienen que ver, por ejemplo, con estatura. Entonces, ese tipo de isocromosomas incluso nos ayudan a entender, sobre todo en síndrome de Turner, nos ayudan a entender por qué o qué segmentos del cromosoma están relacionados con qué características fenotípicas. ¿Sí se entendió más o menos cómo funciona el isocromosoma? Sí, Ok. Mm, ¿Me van a preguntar algo? No, no, doctor. ¿No? Ok. Bien. Luego están los cromosomas en anillo. El cromosoma en anillo es uno de esos que le llamaban antes de los inestables. Eh, no es tan frecuente como el resto de las alteraciones cromosómicas. Se ha visto en uno en 27,000 recién nacidos y en algunos estudios prenatales. Y aquí lo que sucede es que los dos extremos del cromosoma se rompen y la manera de reparar el cromosoma es pegar los extremos. Entonces se hace como un circulito, como una donita. Y te lo van a ver en la animación. Es muy frecuente que involucren al cromosoma 13 y al cromosoma 18 y pueden aparecer como lo que se llaman marcadores supernumerarios, es decir, material cromosómico que está extra, por así decirlo. Entonces, aquí está un esquemita de un cromosoma 18 en anillo. Entonces, aquí está el centrómero en esta ilustración. Aquí está el centrómerito. Y esta banda grande es esta de acá. Y esta banda más chiquitita es esta de acá. Entonces, la unión ocurrió aquí. ¿Sale? Y aquí está el anillo. ¿Sale? También se han visto, por ejemplo, en niños con epilepsias de muy difícil control, se ha relacionado con lo que se llama el síndrome del anillo autosómico, que aparentemente
la información que existe en estas regiones de los extremos, lo que se llaman las regiones subteloméricas, tienen mucho que ver con el funcionamiento neuronal. Y entonces se ha visto que en algunos casos de estos niños que tienen epilepsias de difícil control, se les hacen cariotipos y se encuentran cromosomas en anillo. No es tan frecuente, pero es algo que se suele investigar. Los que más se relacionan con este tipo de epilepsia son los anillos del cromosoma 20. Y luego están tal vez las alteraciones cromosómicas más famosas, que son las translocaciones, porque tienen mucho que ver con leucemias, sobre todo. Y la translocación se define como un intercambio de material genético entre cromosomas no homólogos, es decir, que no son miembros, perdón, del mismo par. O sea, no son el 5 con el 10, no son el 5 con el 5, sino, por ejemplo, el 18 con el 15, por así decirlo. Las translocaciones son muy frecuentes. Estas sí son las alteraciones más frecuentes. Pueden aparecer hasta en 1 en 600 personas. Reitero, probablemente ustedes conozcan a alguien que tiene una translocación. Y los cromosomas que se originan de este tipo de rearreglos se les conoce como derivativos. Entonces, el nombre que le voy a dar a ese cromosoma derivativo depende de el centrómero que tiene. Ahorita lo vemos. Lo importante y lo que hace que las translocaciones sean tan comunes es que las translocaciones pueden ser balanceadas, es decir, reitero, como vimos la clase pasada, que no se pierda material genético, pero en algunos casos son no balanceadas y entonces ahí es donde aparecen muchos síntomas. Entonces aquí está un ejemplo de translocación. Obviamente estos dos cromosomas ni de chiste son homólogos, no son el mismo cromosoma, pero se están intercambiando información. ¿Sale? Si yo tuviera, por así decirlo, en este cromosoma, vamos a decir que este es el 9 y vamos a decir que este es el 22. ¿Vale? Y vamos a ahora suponer que como este es el centrómero original, a este cromosomita nuevo con información nueva le voy a llamar que es un derivativo del 22. ¿Sale? Y a este cromosoma nuevo que tiene el centrómero del cromosoma 9 le voy a decir que es el derivativo del cromosoma 9. ¿Sale? Entonces, así es como se nombran los derivativos. La marca del derivativo lo que me está diciendo es que tiene el centrómero de ese cromosoma, pero tiene información de otro cromosoma. ¿Sale? En el fenotipo, las translocaciones nos ayudan a entender la arquitectura del genoma. Por ejemplo, si la translocación es balanceada, aparentemente, si aparentemente no perdí información, pero si hay síntomas, se puede asociar a lo siguiente, que el punto de ruptura, es decir, donde se rompió el cromosoma, está interrumpiéndome la secuencia de un gen. Entonces me quedé con el archivo a medias. La otra es la formación de productos génicos quiméricos. ¿Qué quiere decir esto? Que estas secuencias que se acaban de pegar codifiquen para diferentes cosas, pero se lean como un solo transcrito y entonces me forman una proteína quimera con un pedazo de una proteína y con otro pedazo de otra proteína. Esa es una. Lo que se llama efecto de posición, es decir, mi gen que se pasó a otro cromosoma ahora está bajo el control de un promotor diferente, que eso lo aprovecha mucho el cáncer, por ejemplo. Y entonces vamos a ver una translocación con efecto de posición. Entonces resulta que las linfomas de Burkitt, que están muy asociados a la infección por virus de Epstein-Barr en África, tienen una translocación 814. La translocación 814 involucra al promotor de las cadenas pesadas de inmunoglobulina y a este gen promotor del crecimiento que se llama CEMIC. Y entonces en el derivativo
del cromosoma 14, porque de ese es de donde está el centrómero, el promotor de las cadenas pesadas de inmunoglobulinas, en vez de favorecer que se transcriban las cadenas pesadas de inmunoglobulinas, favorece que se transcriba el gen MYC. Y entonces lo que tengo es un montón de señales de crecimiento dirigidas por las señales que le dicen a la célula B que produzca anticuerpos. Entonces ahí estoy, digamos, secuestrando, por así decirlo, al promotor para favorecer el crecimiento de mi célula leucémica. Bueno, mi célula de linfoma, perdón. ¿Sale? Hay muchas translocaciones que funcionan así en las leucemias y hoy en día se sabe tanto de estas translocaciones que muchas de estas translocaciones son factores de pronóstico en algunas leucemias y linfomas. Por ejemplo, el cromosoma Filadelfia, que seguramente lo conocen, es una translocación. Estos son los linfoma de Burkitt, que le dicen que está en cielo estrellado. En el cromosoma Filadelfia, que ustedes seguramente lo han oído, que tiene que ver con leucemia mieloide crónica. En leucemia mieloide crónica, la presencia del cromosoma Filadelfia es de buen pronóstico, porque hay un tratamiento dirigido a ese producto quimérico que se genera por el cromosoma Filadelfia. Pero, por ejemplo, en las leucemias linfoblásticas agudas de los niños, el cromosoma Filadelfia es de mal pronóstico. Seguramente lo vieron cuando rotaron en onco o cuando roten en onco pediátrica en el internado. Ahí lo van a tener muy presente. Bien. Las translocaciones robertsonianas son un tipo especial de translocación. Tienen una frecuencia de 1 en 1000. También son muy frecuentes. Aquí lo que voy a tener es que se van a involucrar solamente los cromosomas de tipo acrocéntrico. Los cromosomas acrocéntricos, reitero, los voy a escribir aquí. Acrocéntricos son el 13, el 14, el 15, el 21 y el 22. Y lo que tienen de especial los cromosomas acrocéntricos es que el brazo corto tiene algo que se llama una región satélite. ¿Sale? Esa región satélite es muy importante porque en las regiones satélites están estas R's que ven ahí. Tienen las R's porque son las regiones que codifican los RNAs ribosomales. En estas regiones satélite está representado el nucleolo de la célula que nos está dividiendo. Acuérdense que el cromosoma solo se ve cuando la célula se divide. Entonces, las regiones acrocéntricas, perdón, las regiones satélite de los cromosomas acrocéntricos representan al nucleolo. Y si ustedes se acuerdan, en el nucleolo es donde se sintetizan los ribosomas. Entonces, yo tengo una región satélite por cromosoma acrocéntrico. Entonces, tengo 2 en el 13, 2 en el 14, 2 en el 15, 2 en el 21 y 2 en el 22. Todas esas regiones son iguales. Tengo 10 copias de esas regiones. Entonces, si yo pierdo una de las regiones satélite, no importa porque tengo todas las demás. En las translocaciones robertsonianas, lo que va a suceder es que 2 cromosomas acrocéntricos van a perder sus regiones satélite, sus brazos cortos, y van a conformar un nuevo cromosoma. Y entonces, este nuevo cromosoma puede ser homólogo, es decir, por ejemplo, un 13 con un 13, o puede ser no homólogo, por ejemplo, un 13 con un 14, o un 15 con un 21, o así. ¿Sale? Y estas regiones van a tener todos los genes de sus cromosomas. ¿Por qué? Porque en las regiones satélite no hay genes. Entonces, técnicamente, las translocaciones robertsonianas también pueden ser asintomáticas. Las más comunes son la 13-14 y la 14-21. La 14-21 va a ser muy importante cuando veamos trisomía 21.
Y lo que va a suceder es que el 90% van a formarse entre cromosomas homólogos, es decir, 13 con 13, 21 con 21, 14 con 14, etcétera, etcétera. Y se van a comportar como isocromosomas, que ya sabemos que son, monocéntricos, es decir, van a tener un solo centrómero funcional. Entonces, se van a poder repartir en meiosis como cualquier otro cromosoma. ¿Sí? Entonces, aquí hay un ejemplo. El paciente de este cariotipo tiene un fenotipo de trisomía 21. Pero si se fijan en este primer cariotipo, el que está a la derecha, bueno, vamos a regresarle para no distraernos. En este primer cariotipo, si se fijan, hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, y este 14 ya se ve raro, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Este paciente tiene 45 cromosomas. Bueno, esta paciente es mujer. XY, digo XXD. Pero tiene una translocación robertsoniana y el otro cromosoma 21 que está ausente aquí, en realidad está pegado acá. Y entonces cuando yo escribo la fórmula cromosómica de esta paciente, lo que yo voy a escribir es que tiene una translocación robertsoniana, es una R, ¿cierto? Es una T. O ROF, le pueden poner ROF, de robertsoniana. Y la translocación es 14, 21. Para indicar que está en completo el brazo largo, lo voy a marcar Q10. Ahí está. Esta es la fórmula cromosómica de esta paciente. 45XX son 45 cromosomas. O sea, este cromosoma, aunque tiene la información de 2, físicamente es un solo cromosoma. Entonces se reporta como si fueran 45 cromosomas, pero se hace la especificación de que en el cromosoma 14 hay una translocación robertsoniana, ROP, porque la R es de anillo, ring, del cromosoma 14 con el cromosoma 21, que incluye el brazo largo del 14, que es el primero que está aquí, y el brazo largo del 21, que es el segundo. Eso significa Q10, es lo que da a entender. Pero si esta paciente tiene un hijo y ese niño hereda el cromosoma translocado, va a tener su cromosoma translocado, 14-21, va a tener el 21 regular que le hereda a su mamá y va a tener el 21 extra, o el que falta, por así decirlo, de su papá. Y entonces, este niño, su fórmula cromosómica sería 46, porque tiene 46 cromosomas, XY, porque tiene un X y un Y, y voy a especificar que tiene una translocación robertsoniana 14-21. 10. ¿Sale? Y entonces, este paciente tiene 46 cromosomas, pero funcionalmente tiene trisomía 21, porque tiene material 21 completo aquí, aquí y aquí. ¿Sale? Entonces, hay pacientes con trisomía 21 que tengan cariotipos euploides, sí. ¿Son frecuentes? No. Pero el asunto aquí es importante identificar, por ejemplo, a estos niños con trisomía 21, porque es más probable que esta pareja, si no sabe que tiene uno de ellos una translocación robertsoniana, que tengan otro bebé y ese bebé tenga T21. ¿Sale? Cuando lo habitual, entre comillas, es que solo haya un niño en cada familia que tiene esta condición. ¿Ok? Entonces,
siempre, por eso es súper importante, que también lo platicábamos la clase pasada, por eso es bien importante hacerle el cariotipo a los niños con síndrome de Down. ¿Ok? Bien. Entonces, esto es nada más para que lo vean así en resumen, qué es una deleción terminal, qué es una deleción intersticial, cómo es una inversión pericéntrica. Digo, se va a quedar el video, ¿sale? Pero están todas las clases de alteraciones estructurales mínimas que deberían ustedes de conocer. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Doctor, en las Mándame. translocaciones, Ujú. ¿dónde dijo que se encontraba la marca del derivativo? El derivativo le da el nombre el centrómero. O sea, si usted tiene el centrómero, por ejemplo, acá, si los puse, esperen, déjame lo encuentro. Acá. Por ejemplo, en esta, que es material del 8 con el material del 14. Pero este de aquí, por ejemplo, tiene el centrómero del cromosoma 14. Entonces, a este cromosoma yo le voy a decir que es un derivativo del 14, porque el centrómero es el que me da la identidad, por así decirlo. Uh-huh. En el otro, en el otro cromosoma que queda, el centrómero es del 8, entonces yo digo que es un derivativo del cromosoma 8. Pero cuando yo veo que tiene estas letras al frente, la fórmula o la nomenclatura, yo digo, es que este, este cromosoma no es tan normal, tiene material de otro. Si ustedes quisieran hacer la fórmula, por ejemplo, tendrían que poner 46XY de translocación 814. Y por ejemplo, aquí les ponen en dónde se rompió el cromosoma. El cromosoma 8 fue en la banda Q24.13 y en el cromosoma 14 fue en la banda Q32.33. Esa sería la fórmula cromosómica, de una célula que tiene los dos derivativos. Pero a lo mejor a una de las células le tocó nada más el derivativo del 14, vamos a decir. Entonces tiene 46XY y en vez de ponerle la T al principio, pongo DER 14, 14. Ahí ya estoy hablando de que solo está el cromosoma 14 que está desconchinflado y luego se pone el origen de ese desconchinfle, que es la translocación. Entonces 3, 8, 14, ¿sale? Entonces, digo, reitero, eso ya es algo que ya les toca a los citogenetistas, pero es importante que si algún día ustedes se llegan a topar con un reporte de cariotipo, pues no lo vean como que está completamente en chino, o sea, que al menos reconozcan que si tiene la letrita T, pues hay una translocación, que si tiene el DER, pues seguramente es un cromosoma que está ahí con algo pegado, que si ven ROV, quiere decir que es una robertsoniana, o sea, no se trata de que se sepan todo la nomenclatura, porque esa ni yo me la sé, pero que sí tengan más o menos en su cabeza que hay maneras de describir las alteraciones de los cromosomas. Por ejemplo, si nos regresamos acá, por ejemplo, vamos a decir esta del 18. ¿Cómo me la voy a encontrar en un reporte? Pues me la voy a encontrar como, vamos a decir, que de una niña, 46XX, R de ring, 18, y P, no me acuerdo cuáles son las colas, pero vamos a decir P21, Q22. Y entonces lo que me está diciendo este dibujillo o esta fórmula que tengo aquí es que mi cromosoma 18 perdió la banda P21, que es esta de acá, y la banda Q22. Ahí sí no me hagan mucho caso, no me las sé todas.
Y la manera en que está conformado este cromosoma es en forma de un anillo. ¿Cómo lo sé? Porque aquí está la letra R, de ring. ¿Sale? Si nos vamos más atrás. Por ejemplo, acá, esta chiquitilla que tiene síndrome de Turner con un isocromosoma, su fórmula cromosómica es 46X y el siguiente X está anormal, entonces tengo que decir que está anormal. Entonces le pongo la I de isocromosoma X y digo que está hecho de los brazos largos. Entonces le pongo Q10, Q10. Entonces, primero tengo mi número de cromosomas, luego el cromosoma sexual que está normal y luego el cromosoma sexual que está anormal, el isocromosoma. ¿Sale? Entonces ya saben que la I es de isocromosoma. Igual, por ejemplo, aquí. Vamos a borrar esto. Entonces, ¿cómo describo esta inversión? Pues igual 46, vamos a decir que es un varón, X, Y, imp de inversión, 9. Ya me dice en dónde se rompió. Vamos a decir que generalmente es una que se llama P11, Q11, que representa nada más así el pedacito del principio de cada brazo. Pero ya aquí tengo la palabra imp. Entonces, esa es la inversión, ese es el tipo de alteración que tiene ese cromosoma. ¿Cuál cromosoma? El 9, aquí está entre paréntesis. ¿Vale? Y por ejemplo, aquí tengo esta. Entonces, ¿cómo escribiría la fórmula completa? Entonces, la fórmula completa de este niño, por ejemplo, es 46XY. Estoy diciendo cuál es la alteración, en qué cromosoma está y en qué parte del cromosoma está. ¿Sí? Entonces, 46XY, es decir, el paciente tiene 46 cromosomas, tiene un complemento sexual XY y el cromosoma 7 tiene una duplicación de esta región, Q1123. Y ya sí me doy una idea de cómo se vería ese cromosoma técnicamente. Y ya dependerá del genetista clínico saber si esa alteración de los cromosomas es la causa de los síntomas del paciente. Ahí sí ya es cosa de uno, ¿vale? Sí, doctor. Y, por ejemplo, aquí, en este caso, tenemos a una niña, ¿no? 6XX, tiene una deleción de 4P, entonces pongo del, de lesión, 4, pongo P, no me acuerdo cuál es, vamos a decir P22. Si yo lo dejo así, lo que estoy dando a entender es que el cromosoma 4 de P22 hacia el telómero está perdido. Entonces, estoy hablando de una deleción terminal. Pero, por ejemplo, fíjense en esta. Aquí está la fórmula, ahorita las escribo para que se vea mejor. Dice 46XY del 22 Q11 medios. 11.21, 11.23. Si se fijan, aquí yo estoy dando dos marcas, por así decirlo. Esta de aquí, Q11.21, y una segunda marca, que es Q11.23. Entonces, lo que yo quiero dar a entender con esta nomenclatura, con estos numeritos,
es que acuérdense que las deleciones intersticiales tienen 2 puntos donde se rompe el cromosoma. Entonces lo que quiero dar a entender es que el primero está aquí, azul, y el segundo está acá. Entonces el cromosoma técnicamente está íntegro, solo le falta un pedacito que está entre el punto de ruptura 1, que es este azul, y el punto de ruptura 2, que es este verde. ¿Sale? Entonces lo que yo estoy especificando o estoy tratando de especificar es que me falta nada más este pedacito. En el ejemplo anterior, lo que yo estoy diciendo es que de aquí para abajo ya no tengo nada. ¿Por qué? Porque acuérdense que las deleciones terminales tienen un punto de ruptura. ¿Ok? Bueno, espero no haberlos hecho muchas bolas. ¿Dudas o preguntas? Doctor, y en ese caso, el primer punto de ruptura que se escribe es el que Ujú. está más cerca o más lejos, Es el que está más cerca del centrómero. Entonces decimos que es... aunque esté en el cromosoma de arriba o en el de abajo. Ah, sí, 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 sí. Sí, o sea, aunque esté en el brazo corto o en el brazo largo, siempre Ajá. se pone primero el que está más cerca del centrómero, porque cuando ustedes ven un... Esperen, les voy a enseñar algo que se llama un cariograma. Ahí ven la imagen. Sí, Ok, entonces, esto es lo que llaman un ideograma del cromosoma 4. Ujú. Entonces, aquí está el centrómero, que me lo marcan como P11 y Q11, ¿sí? El pedacito del centrómero que está hacia el brazo corto es P11, acuérdense que P es de petit, y el pedacito del centrómero que está hacia el brazo largo es Q11. Ajá. Y si se fijan, los números empiezan a incrementar del centrómero hacia afuera. Entonces, por ejemplo, la región que sigue del centrómero es P12, y luego está P13, P14, P15, P16. Ajá. Y acá igual, tenemos Q12, Q13, y luego cambia a Q21, Q25, Q26, hasta Q35. Ujú. Entonces, si yo tengo una lesión intersticial en el brazo largo y empieza aquí en Q25 y vamos a decir que termina en Q31, la manera en que yo voy a describir esta lesión sería 46 XY del 4, Q25, Q31. Ajá, así. Y entonces siempre va primero el que está más cerca del centrómero, porque la nomenclatura de los cromosomas, digamos que se abre desde el centrómero. Si yo hiciera lo mismo, vamos a decir que mi lesión empieza en P15. Ajá, y termina en P16.1. Entonces, igual mi nomenclatura sería, vamos a ponerlo ahora una niña, lesión 4, P15 a P16.1. ¿Vale? Y siempre, de acuerdo a la nomenclatura, siempre va a estar primero la región o el punto de ruptura que está más cerca del centrómero, independientemente de si es el brazo largo o es el brazo corto. O sea, su punto de partida siempre va a ser el centrómero. ¿Sale? sí, doctor. Sale, vale. Bueno, entonces, pues el miércoles nos escuchamos. Vamos a ver síndrome de Down. Entonces, ahí denle una leída. Y pues ya el jueves es su examen. ¿Ok? Entonces, vamos a estudiar. Ahí nos escuchamos. Bye.